Motiva mi ponencia muchas experiencias vividas a lo largo de este año en función de la digna actividad que desempeño y que me llena de orgullo, como es la de administrar justicia. La de docente en el área tributaria, las múltiples conversaciones sobre la problemática tributaria y otra más importante, que es la de escuchar y analizar todas las personas que se dedican al estudio y la reflexión de esta rama del derecho. Escuchando una de las ponencias, pensé que la palabra argumentación es una de las palabras claves dentro de estas pequeñas palabras que les estoy dedicando. Hace escasos 3 meses escuché con mucha atención exposiciones diversas en las terceras jornadas de actualización en Derecho Procesal Tributario y rememoré una cita que en alguna oportunidad utilicé en un trabajo especial de grado del profesor Luis Muñoz Sabaté en su obra Técnica Probatoria, Estudios sobre las dificultades de la prueba en el proceso, la cual me permito compartir con ustedes, no sin antes aclarar que si bien es un libro procesal, pareciera que se adapta un poco cuando dice la palabra proceso a lo que es la ley de impuestos sobre la renta y a lo que es su aplicación, y sobre todo cuando se presentan esas controversias en los tribunales. El profesor Luis Muñoz Sabaté dice, me permito citar, precisamente es aquí donde nos duele ese complejo. La sociedad se muestra cada día más satisfecha de sus médicos, de sus químicos e ingenieros, pero en cuanto recurre a la esfera del derecho para solucionar algunos de sus conflictos jurídicos, salen de la misma con la impresión casi siempre de que el derecho es un mecanismo anticuado e inútil, que no sirve para cubrir las necesidades de nuestro tiempo. Y no se nos diga, para consolarnos, que esa repulsa forma parte de la deshumanización del mundo actual, embriagado por los fulgores de una técnica que le proporciona cada vez más bienestar y comodidades, pues apenas si hay entre las disciplinas, no solo humanísticas, sino técnicas, alguna prácticamente más funcional y utilitaria que el derecho, no se trata de que la falta de fe en la probidad y la competencia científica de los hombres que deben atender este aspecto clínico del derecho, sino de la poca confianza que le merece a la gente este instrumento que manejamos y al que denominamos proceso, mientras los médicos, los químicos y los ingenieros han sabido inventar nuevas técnicas y hacerse con nuevos medios para el progreso de sus disciplinas al servicio de la humanidad. Los jueces y abogados seguimos manipulando con armatostes medievales que solo tienen el don de la espectacularidad, pero no el de la eficacia. Asistir a un proceso es tener a veces la impresión de estar concurriendo a una de esas justas literarias del lirismo provenzal y es sentir la angustia de ver lo poco que cuenta en todo ella el justiciable. Fin de la cita, yo diría el contribuyente. Lo que el autor ha querido desarrollar y que encaja perfectamente en el derecho tributario consiste en la dificultad que se ha creado ya en un plano sustantivo en la aplicación de las disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta y otras leyes impositivas, el cual, al conjugarse con un fenómeno temporal y de desinformación, se agrava, debido a que persiste la discusión de aspectos que ya se habían resuelto con anterioridad y bien sea por desconocimiento o falta de preparación, se repiten obstaculizando el normal desenvolvimiento de la realidad impositiva. Es decir, algunas veces se desconoce que ya un problema que se ha planteado actualmente ha sido resuelto en el pasado a través de las decisiones o a través de la doctrina. Haciendo honor a Einstein, al pensamiento que hace poco ese adagio que dijo que era difícil, debo transmitirle que mi primera inquietud sobre el origen de las controversias, de una manera llana, cuando analizamos la ley, en especial la Ley de Impuestos sobre la Renta, muchas veces se ignora que no estamos hablando el mismo idioma. Procedo a explicarme. Entre sujeto pasivo y sujeto activo hay diferencias de apreciación que por más esfuerzo que haga el legislador no se logra que los operadores de la norma tengan teleológicamente hablando una interpretación uniforme. La Ley de Impuestos sobre la Renta es bastante compleja para los abogados, debido a que combina derecho con contabilidad y en principio no nos forman en la escuela de derecho para entenderla, salvo
las excepciones de interesados en la materia tributaria que para comprender profundizan en la hermenéutica impositiva. Yo diría que no se trata de un simple problema semiótico, semántico, sintáctico. Se trata de una concepción distinta a la habitual que corresponde con los patrones autónomos del derecho tributario, debido en principio por el desconocimiento de la significación de conceptos de naturaleza contables aplicados a la ley. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos señala que del contador público puede afirmarse que es un profesional cuya actividad está estrechamente relacionada con el registro, control, procesamiento y generación de información financiera, así como con su análisis e interpretación. En efecto, estamos frente a un lenguaje distinto, de carácter técnico, que no puede en la mayoría de las ocasiones entenderse conforme a la interpretación básica del Código Civil, como es la literal, gramatical y lógica propia de la hermenéutica jurídica. El profesor Romero Mussi, en su obra, pues lógicamente, El derecho y el revés de la contabilidad, ha sostenido con respecto a esto que por la condición técnica de su lenguaje, la comprensión de los destinatarios exige cierto grado de preparación y de conocimiento. Aquellas personas sin conocimientos contables no están en condiciones de entender apropiadamente toda la información que se contiene en las cuentas anuales. Esta simple apreciación de entendimiento de lo técnico del lenguaje contable ya por sí demuestra el primer obstáculo y el primigenio hecho generador de controversias, si se puede decir así. En otras palabras, no entender desde la perspectiva jurídica que la Ley de Impuestos sobre la Renta es un cuerpo normativo que se apoya en la ciencia contable, impide su correcta interpretación y distorsiona su aplicación, al tomarse, por falta de conocimiento del operador de la norma, disposiciones que poco concuerdan con el derecho tributario para suplir los vacíos interpretativos, complicando el desenvolvimiento teleológico. Y, lógicamente, el caso de la Ley Orgánica del Trabajo, pues lógicamente viene a presentar un ejemplo claro de lo que estoy tratando de demostrar a través de esta ponencia. En días pasados también estuve reflexionando y no solo la falta del entendimiento del lenguaje contable ha generado conflictos en la aplicación de la ley que prevé el régimen de la imposición directa. También afecta el desconocimiento de la autonomía del derecho tributario y he aquí la segunda causa de las controversias. Parece una situación sencilla, volver atrás un momento a la autonomía del derecho tributario, pero sí creo que es bastante importante porque hasta los problemas probatorios pienso que tienen su origen en la falta de consideración de los rasgos autonómicos del derecho tributario. Releyendo, el profesor García Belsunce manifestaba en su monografía sobre la autonomía de derecho tributario 3 aspectos esenciales para su entendimiento. El primero, la autonomía teleológica o de fines, la autonomía estructural u orgánica y la autonomía dogmática o conceptual. Si observamos de manera general, el destacado autor centra su trabajo en el derecho tributario y para los fines de esta charla debo considerar que también deberíamos aplicarlo en la misma forma a esa autonomía, a la problemática que se presenta con la Ley de Impuestos sobre la Renta, ya que en algunos casos no se respeta su esencia, predominando el interés que tiene el sujeto activo de recaudar. En el entendido de que la Ley de Impuestos sobre la Renta es un cuerpo normativo especial y que tiene su lenguaje propio, encontramos en sus disposiciones las características más representativas de esa autonomía, debido a que en su elaboración y estructura se puede observar su adaptación a los principios generales de la tributación de corte constitucional. No existe duda, no hay otra rama del derecho que regule las exacciones, con el fin de satisfacer las necesidades públicas, las cuales en nuestro ordenamiento positivo obtienen base constitucional, sin dejar a un lado, como señala Leonardo Palacios, en el trabajo Las características de imposición a la renta en Venezuela, que sus raíces en el derecho constitucional no específicamente, no específicamente tributario, es decir, en los principios del Estado de Derecho, del Estado social y democrático, así como los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos. De esta autonomía teleológica pasamos a la orgánica, donde se desprende que las disposiciones de la ley objeto de comentario arrojan una estructura
y naturaleza típica y diferenciadora de otras normas tributarias, incluso excluyente en cuanto a las competencias de crear imposiciones a la renta por otros entes descentralizados territoriales. Tal es el caso como que el poder municipal no puede crear ninguna imposición sobre la renta. Entonces, por eso, pues lógicamente, cuando vemos la armonización tributaria constitucional, pues van hacia los aspectos de la renta bruta. Pero, por si quedara alguna duda, y como estos tipos de autonomía deben ser concurrentes, se debe resaltar que la dogmática tributaria enfegada a la imposición a la renta se pueden observar definiciones propias que rara vez se prestan en otras disposiciones tributarias, como los precios de transferencia, el ajuste por inflación o el abono en cuenta. Debo ser reiterativo en expresar que la falta de apreciación formal de la autonomía tributaria al momento de hacer interpretaciones es indubitablemente una de las causas de controversias, sin dejar de mencionarles lo relativo a las modificaciones legislativas que algunas veces no respetan el lenguaje técnico y que eventualmente combinan ambos problemas. Esto es inobservancia del lenguaje técnico, la desatención a la finalidad de la estructura y concepto del derecho tributario, como hoy se han manifestado varios de las personas que me predecesieron en el podio. También el origen de los problemas surge ya en la aplicación de la norma, ya lo señalaba el profesor Valdés Costa. El vínculo entre el Estado y el contribuyente es una relación jurídica, y esto se nos parece que se ha olvidado a través del tiempo en los cambios legislativos y la premura en realizarlos, y no una relación de poder. Pero cuando el Estado le afecta en alguna forma la aplicación y por ende pretende aumentar la recaudación, ejerce su poder de imperio y cambia la ley, como ya hemos observado a lo largo del tiempo. No siempre los cambios legislativos tienen la finalidad de llenar vacíos legales generados por lo que conocemos como elusión, economía de opción o planificación tributaria, pero son pequeños remiendos que pueden complicar la relación jurídica tributaria al aplicar la ley, ya que no concuerda con los fines de la norma, desarmonizan la estructura y crean expresiones o métodos que son atípicos o distintos al derecho tributario. En este punto de la presente conferencia es donde se toma importante y digno de resaltar el esfuerzo de la redacción del Código Tributario para América Latina. Entiendo que lo del tema de la autonomía, entiendo que traer a colación lo que es el Código Tributario para América Latina pareciera traer situaciones muy de vieja data a los problemas actuales, pero creo que, repito, esa desatención origina los problemas, y volver a esos parámetros de aquellos pensadores tributarios para la época podrían mejorar la relación jurídico-tributaria. Pero de una simple lectura de esa redacción del Código Tributario se puede apreciar que elimina los conceptos a priorísticos en favor del fisco o del contribuyente, rechazando la teoría clásica que vincula el derecho tributario con el derecho privado, que aunque tiene que haber cierto grado de armonización y que se puede utilizar el derecho privado como ayuda en la solución de los vacíos legales, nuevamente el tema de la autonomía es importante, porque lo que se requiere o lo que se exige, tal vez con todos los pensamientos que en esta sala se han revelado, es que necesitamos una ley de impuestos sobre la renta que sea entendible bajo el lenguaje de la ley y no bajo el lenguaje de otras ramas del derecho. En ese documento tan importante, me refiero al Código Tributario para América Latina, se pretende la armonización del concepto autonómico, reconociendo su autonomía interpretativa, partiendo de la búsqueda de la verdad, que lógicamente también está en las normas procesales en Venezuela, y el verdadero significado de la norma, el cumplimiento de las finalidades específicas y la prevalencia de la sustancia sobre la forma, incluida posteriormente en el Código Orgánico Tributario de 2001. Hasta este punto vemos que el origen de los problemas en torno a la ley de impuestos sobre la renta, al parecer, radica en la falta de conocimiento y entendimiento del lenguaje técnico, y debo añadir científico, la falta de consideración de la autonomía del derecho tributario y la interpretación auténtica condimentada con la voracidad fiscal. Conocer la autonomía y la falta de entendimiento por la ignorancia del lenguaje puede generar distorsiones que van desde la creación hasta la aplicación de la ley tributaria.
Pero cuando se trata de la interpretación, ya la norma está en vigencia y en rigor, y por lo tanto no debería tener fallas en su génesis, bajo un esquema perfecto apegado al principio de la transparencia. Lo ideal es que no exista controversia en la aplicación de la ley, pero como ciencia social, los posibles y eventuales problemas deberían surgir en la subsunción de los hechos en la premisa mayor. Al menos es un mejor escenario al compararlo con aquel problema que fue ocasionado con la simple creación o modificación de la ley. En otras palabras, la premisa mayor del silogismo debe siempre ser clara, y esto ayudaría a este asunto del lenguaje. El entendimiento de la autonomía con la respectiva repercusión positiva que redunda en una sana recaudación. El no saber traducir los conceptos del lenguaje técnico y no apreciar la autonomía complican el escenario de aplicación, y como se sabe, solo un tercero imparcial y preparado puede poner fin a las controversias. Debo hacer una breve reseña para respaldar todas estas situaciones, todo este pensamiento que les he traído, y lógicamente voy a hablar de un ejemplo ya muy viejo, como es el caso de la cocina. Sentencia de la otrora Corte Suprema de Justicia, y debo decir que para la generación de relevo que hoy está presente en este auditorio, en este fallo se planteó la no deducibilidad de los gastos por el hecho de que el pagador no realizó la respectiva retención. A mi modo de ver las cosas, tal aseveración es contraria a la finalidad de la ley, puesto que no hay renta sin incurrir en gastos. Ya esto es una distorsión al sistema de imposición directa, ya que todos debemos contribuir con las cargas públicas, pero tomando en cuenta la capacidad económica, sin desatender el principio de progresividad. No obstante, el Código Orgánico Tributario fue objeto de reforma. Esta interpretación contraría el texto constitucional y obtuvo una condición más favorable y acorde con la estructura del impuesto sobre la renta. En el parágrafo del artículo 27, el parágrafo primero del artículo 27 del citado texto orgánico, modificado recientemente el Día de la Chinita, como dice por ahí otra persona que me predecesó, dice, parágrafo primero, se consideran como no efectuados los egresos y gastos objeto de retención cuando el pagador de los mismos no haya retenido y enterado el impuesto correspondiente conforme a los plazos que establezca la ley o su reglamento, salvo que demuestre haber efectuado dicho egreso o gasto. La solución, en base al hilo argumental desarrollado, fue efectiva pero innecesaria. Pero más innecesario fue ratificar que los egresos y gastos sin retención se considerarán no efectuados y hacer las excepciones que en una sana interpretación de la norma no tienen cabida por contrariar la naturaleza de la imposición directa, ya que tal y como señaló la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en una decisión del 4 de mayo del 2006 con número 1143, para determinar ese enriquecimiento neto representativo del incremento patrimonial gravable, es necesario restar de los ingresos brutos obtenidos por una persona natural o jurídica calificada por la ley como sujeto pasivo de la obligación tributaria los costos y las deducciones permitidas por ese mismo texto legal. Quiere decir que de alguna forma echaban por tierra la tesis del caso de la cocina, adaptándose a lo que el legislador colocó pues con ese parágrafo en el Código Orgánico Tributario del año del 2001, que se repite la misma norma en el actual código. Lo correcto era señalar que se incluirían como egresos y gastos deducibles cuando se demuestre que efectivamente se hicieron, puesto que a los contribuyentes se les obliga a llevar la contabilidad y a la emisión de facturas y demás comprobantes que son documentos propios del comercio y de la tributación. Digamos, en un sistema tributario normal, pues la determinación iría a establecer si hubo o no retención, pero nunca a rechazar el gasto o el egreso. Para aprobar el egreso, basta que en la determinación se analicen los asientos contables, los movimientos bancarios, facturas que están a la disposición de la administración tributaria y que, al contrario de lo que señala la norma, en el ejercicio de las funciones de control, bajo un esquema de legalidad objetiva y de búsqueda de la verdad,
el propio funcionario que realice la determinación haga una revisión de los documentos de aquellos instrumentos demostrativos y exigidos por el abanico de disposiciones tributarias, es decir, que no analice nada más los ingresos, sino que también analice los egresos y los gastos, porque está haciendo una determinación y la determinación debe ser completa, digamos, holística, general de toda la situación patrimonial del contribuyente. En este tema antiguamente discutido, no solo se le invirtió la carga de la prueba al contribuyente, porque ahora él tiene que demostrar el egreso o gasto cuya retención no se ha hecho, sino que se le coloca en un segundo plano esa obligación de actuar de la administración tributaria que debe ser objetivo. Al permitir al funcionario, al momento de la determinación, excluir los gastos u hacerse la vista gorda de los gastos cuya retención no se ha hecho, teniendo a las manos las pruebas del egreso del gasto al presentar al contribuyente su contabilidad, sus libros o sus estados de cuenta, en otras palabras, no se analiza la naturaleza y el fin de la norma. Otro ejemplo, cuya controversia se analizó igualmente en esta jornada, es el que trata a los asalariados, a los efectos del cálculo de renta neta. Sobre este tema debo decir que la solución jurisprudencial hace honor al texto constitucional. Aún las críticas que se han presentado en esta sala, siento que debe haber una urgente reforma. Sin embargo, la situación económica, debo decir que la situación económica es distinta para todos los que tenemos obligaciones tributarias en Venezuela, y la estructura siempre perfectible del impuesto sobre la renta permaneció rígida ante una capacidad económica disminuida, indistintamente sea la causa, por lo que vale reinterpretar tal situación conforme los cambios sociales y económicos para hacer honor a los principios constitucionales. El profesor García Novoa ya me pidió una copia de la sentencia, así que no, ya se lo voy a mandar por correo. El problema está en aquellas interpretaciones donde entre el patrono y el trabajador se pretende colocar el 90% del salario como una modificación y el 10% como salario. Quiere decir, le colocan salario mínimo y después el resto de las remuneraciones, pues lógicamente se le colocan como un pretendida bonificación, y eso no es lo que persigue verdaderamente ni la sentencia ni la ley de impuestos sobre la renta. Ya aquí esa economía de opción, esa planificación deslegitima la intención de la norma y el objeto de la interpretación realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Me permito compartir con ustedes un extracto de la sentencia 301, ya tantas veces mencionada, la tarde de hoy, y abro comillas, dice o señala dicho fallo: bajo la panorámica abordada, la Sala encuentra que la instrumentación del impuesto sobre la renta que pecha a los asalariados desdibuja los principales rasgos de este instrumento impositivo, gravando tan extensa base imponible que en vez de consultar la razonable manifestación de riqueza derivada de la renta, pesa mayor medida sobre sus ingresos. El impuesto sobre la renta a los asalariados entonces se aleja en demasía de la progresividad propia de esta clase de tributos, sobre todo si se toma en cuenta que aquella fuente de enriquecimiento se encuentra también incidida por una serie de contribuciones parafiscales, seguro social, política habitacional, INSE, además quizás con un impacto mayor en cuanto consumidor final. El trabajador se ve obligado a soportar el traslado del gravamen al consumo IVA, que acaso consulta su capacidad contributiva en forma inmediata. Estas afirmaciones ponen en evidencia una elevada presión fiscal claramente regresiva sobre las fuentes de enriquecimiento de los trabajadores asalariados. Ello no solo se aparta de la potestad tributaria que acuerda al Poder Nacional el artículo 156.13 de la Constitución, sino que lesiona la protección especial que a este estrato social confiere el artículo 83 del texto fundamental. En la medida produce una merma en el valor del salario como instrumento de dignificación de la calidad de vida de la clase trabajadora. Entre otros ejemplos sobre aspectos generadores de controversia relacionados sobre el lenguaje técnico, se puede hacer referencia a los precios de transferencia. Al hacer lectura de su articulado se hace mención a los métodos admitidos, por ello resulta pertinente señalar en primer lugar
que esto es demostrativo que la contaduría pública está íntimamente ligada a la estructura de la Ley de Impuestos sobre la Renta, como ya señalamos anteriormente. En segundo lugar, demuestra la autonomía del derecho tributario, por lo que al respetarse estas dos premisas, vemos como el operador de la norma se obliga a obtener la traducción de ese lenguaje para interpretar con métodos propios tributarios el cálculo de esas cifras que sirven para la determinación de la renta. Muchos otros ejemplos pudiera desarrollar a lo largo de esta ponencia, sin embargo no quiero que sea un estudio de casos, por lo que debo concluir que la inquietud que comparto con ustedes tiene solución si se recordase al momento de la elaboración de la norma, su aplicación, que el derecho tributario es autónomo, como un sistema de interpretación propio, con una estructura especial y particular. Y como segunda propuesta, para evitar controversias, es la aceptación y el análisis del lenguaje técnico. Es necesaria la capacitación contable para los operadores de la norma para hablar el mismo idioma. Y en tercer lugar, se debe apreciar estrictamente el principio de reserva legal, el cual ha tenido desde su concepción la finalidad de crear impuestos a través del ente distinto, aquel que tiene la función de recaudar, y por el ente interés de cobrar. Espero mis palabras llamen a la reflexión y les sea de utilidad en un futuro. Muchas gracias.